Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. Bien. ¿Cómo pasaron esas fiestas patrias? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Sí, ¿fueron a las Dianas? Sí. Yo sí fui. ¿A cuál fueron? Sí. Bueno, yo fui la que está en la RUPE, el profe. También ahí, que hacen todos los años. Me gusta la que hacen ahí en el Templo, cerca de la tecnológica. Chévere esa Diana ahí. ¿Y fue, profe? ¿Cómo no? Chévere, estuvo muy buena. Sí. Vamos a hablar de un tema interesante hoy. Vamos a hablar acerca de los museos. Vamos a hacer un viaje por algunos museos de Panamá. Nosotros tenemos un país que tiene una diversidad de cosas muy interesantes. Vamos a imaginarnos que aquí en el aula de clases nosotros estamos en un tren y vamos a hacer 4 paradas. Quiero hacerle una pregunta antes. Cristian, ¿qué entiende usted por museo? Entiendo, profe, en ese museo guardan cosas del pasado, cosas que pasaron, y por ese motivo causó un impacto en ese entonces, recordarlo o rememorarlo. Tatiana, ¿qué usted piensa que entiende por museo? Bueno, profesor, yo tuve la oportunidad de visitar el museo y cuando nosotros entramos me impactó mucho, ahí había los teléfonos que se usaban antes, tenían a las personas reconocidas antes que ya ellos murieron, los tenían ahí como en un ataúd. Y cuando uno los tocaba, profesor, se veía como si fueran real, muy bonito. Muy interesante, muy importante. Quiero decirles algo. En la antigüedad, los museos eran aquellos templos que utilizaban los griegos para adorar a sus dioses. Por ejemplo, la diosa de Atenas. Ellos tenían un templo dedicado a Atenas y eso se conocía como los museos. Pero hoy en día los museos se utilizan para mostrar cuestiones artísticas, la cultura de los pueblos, artefactos arqueológicos, etcétera. Me imagino que tal vez ustedes lo conocen. Pero antes de eso, quisiera mencionar los objetivos de esta clase. Reconocer la importancia de los museos como espacio de aprendizaje y conservación cultural. 2. Conocer los principales museos de Panamá y relacionarnos con la historia de ellos. 3. Fomentar el interés por visitar y valorar los museos y el patrimonio cultural panameño. ¿Han oído hablar del Museo de Cana? El Museo Interoceánico. No sé de quizás por la televisión que habla ese museo. A ver. Toda la vivencia, profesor, que tiene que ver con respecto al canal de Panamá, quiénes fueron sus protagonistas, quiénes dieron inicio, quién puso esa primera piedra. Hay algo interesante que está dentro del Museo del Canal, si algún día lo visitan y que me llamó mucho la atención, es la bandera. La bandera fue reconstruida y se guardó aquí en el Museo del Canal. Hay una sección también importante en el Museo del Canal que es un piso que está dedicado totalmente a los afroantillanos. Este museo abrió sus puertas en el año de 1996 y 97, el día 9 de septiembre. Ok, vamos a pasar al siguiente. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Y podemos todos ir a este museo? Sí, quiero decirles algo. Es bueno que ustedes vayan los domingos. Los domingos se hace rebaja para los que son panameños. Se cobra un poquito menos. Si van en familia, mucho mejor. Sí. Otro museo del cual quiero hablarles es el Museo Afroantillano. Este museo es muy especial. ¿Saben por qué este museo es especial? ¿Qué ven en la ilustración? ¿De qué tiene forma? Una iglesia. Este museo fue construido por los afroantillanos. Esto antes era una capilla religiosa, una capilla cristiana. Y luego quedó como museo. Fue idea y utilizaron la fe. Permitieron la entrada de la religión y por eso se le permitieron construir esta capilla cristiana que luego quedó y con el tiempo se convirtió en el Museo Afroantillano. El Museo de Historia de Panamá. Quiero que no tengan algo interesante en este museo. ¿Museo de Historia de qué? De Panamá. Este museo se dedica a hablar especialmente y específicamente de la historia antes y después de su formación como república. Muy interesante. Me llama la atención este museo, si alguna vez ustedes lo visitan, se lo vamos a visitar, porque habla de un personaje muy importante, de Victoriano Lorenzo, y habla de una guerra que se dio aquí en suelo panameño, que fue la guerra de los 1000 días. Bien, vamos a pasar al último, es uno de los más recientes, el Museo de las Monedas.
quiero que noten algo interesante. De los 4 museos, ustedes notarán que ninguno se parece al otro. Cada uno toca un punto específico de la historia de Panamá. Ahora, el Museo de la Mola es uno de los más recientes, ¿verdad? ¿Por qué digo uno de los más recientes? Se creó para dar el realce a lo que es la artesanía panameña, la mola panameña, esa artesanía que hacen, por ejemplo, los cunas, los guaymíes, y gracias a este museo, la visita que han hecho los turistas, se ha podido conocer este tipo de artesanía. Por cierto, se le da mucho valor económico a esto, ya que se hace a mano. Eso no es algo que se hace con máquina, se hace totalmente a mano. Para terminar, estudiantes, voy a dejarles una actividad. Tienen 30 días para realizarla. En la siguiente clase, cada estudiante puede elegir uno de estos museos, cualquiera de estos museos, o otro que ustedes conozcan, investigar una curiosidad o un dato de ese museo muy importante y pueden traerme un dibujo o una imagen de lo que hay dentro del museo y me lo expliquen. Esta asignación la tienen para la siguiente clase. Voy a pasar lista para terminar. Profe, una consulta. Diga. Esa actividad que usted nos está dejando individual o en grupo. Individual, cada uno de ustedes. Ok. Sé cuál museo es. No importa si se repite lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Voy a pasar lista aquí. Tatiana Cuentas, Presente, profesor. Emily Sá, Presente. Giovanni no vino. No, No profe. está por aquí, nadie sabe de Giovanni. Está enfermo, Ok. profe. Y Cristian Rodríguez, Rosa Mujica. Presente, profe. Muchas gracias, estudiantes, que Dios les bendiga. Pásenla bien. Gracias. Gracias, Profe. Igual. profe.